Conviven con lo más selecto de la clase política, económica y social de México, no necesariamente con los pobres y desvalidos. Su doctrina la practican jugando golf a bordo de los jets privados que les facilitan sus mecenas, entre hermosas edecanes y los más selectos vinos. Trafican con favores a cambio de terrenales indulgencias que conceden a políticos de dudosa reputación o a encumbrados empresarios con negocios poco legítimos. Sus rostros y sus atuendos se hacen presentes en las revistas sociales, aparecen departiendo en mesas donde se sirven delicados manjares o cortando el listón del último restaurante o casino de juego de personajes que presumen relacionados con el crimen organizado. Sus nombres están vinculados a leyendas del narcotráfico, con quienes operan como cabilderos ante el gobierno, a cambio de narcodádivas. Sus votos de pobreza se topan con litigios escandalosos, desde sospechosas herencias de 9 millones de dólares hasta disputas por supuestos préstamos en efectivo de 130 millones de dólares despojados a una viuda. Y día a día se acumulan en su contra acusaciones de abusos sexuales a menores, que los exhiben como monstruosos pederastas o como encubridores o cómplices de los depravados. No estamos narrando o plagiando algunas páginas del último libro de mafiosos escrito por el célebre Mario Puzo, el autor del Padrino. Las descripciones corresponden a 6 de los más altos prelados de la Iglesia Católica Mexicana y a sus acciones públicas que tienen hoy al país sumido en una verdadera crisis de fe. Y en el Vaticano están preocupados por el acelerado deterioro de esos, sus rostros más visibles en México, sobre todo cuando las voces de condena nacen dentro de la propia Iglesia Católica Mexicana, a través de miles de sacerdotes que sí están en lo suyo, trabajando en la fe y sirviendo a los que menos tienen y que censuran el proceder de sus jerarcas a quienes ya les perdieron el respeto. Y es que en muy pocas naciones la fe católica, apostólica y romana tiene tantos adeptos como en México. Las 5 visitas del Papa Juan Pablo II dan testimonio del rol central que juega nuestro país en el Vaticano. Pero también muy pocas naciones están contribuyendo tan aceleradamente al deterioro de esa fe en el mundo. El caso del padre Marcial Maciel vino a convertir a este mexicano en el vórtice de la peor crisis de la Iglesia Católica desde los días de Martín Lutero. La escalada mundial de redes de pederastas con sotana desde México hasta Estados Unidos, pasando por Irlanda y Alemania, colocó al Papa Benedicto XVI ante la urgencia de pasar de negar el hecho a exigir el perdón primero y a reclamar la justicia después. El mayor desgaste provocado por las denuncias de pederastia lo aportó desde México para el mundo el fundador de los Legionarios de Cristo. La virtud de Marcial Maciel consistió en saber vender en su momento, a finales de la década de los 60 y principios de los 70, el fantasma de la teología de la liberación, e incluso el supuesto peligro que representaban algunos grupos jesuitas para México. Etiquetados como agitadores sociales, aliados del comunismo y enemigos de las empresas, el fundador de los Legionarios de Cristo satanizó a congregaciones enteras para lograr que las chequeras de prominentes hombres de negocios financiaran su causa. El paraíso que vendía a estos empresarios era el de educar a sus hijos, los futuros líderes de México, en escuelas ajenas a las amenazantes ideologías liberalizadoras que imponían el comunismo en Centro y Sudamérica. Pero esa fortaleza que el miedo empresarial alimentó mediante millonarias donaciones a la causa de Marcial Maciel se convirtió al mismo tiempo en la principal arma para que el fundador de los Legionarios de Cristo penetrara en las altas esferas del Vaticano, hasta llegar al Papa. La crisis financiera de la Santa Sede, etiquetada en la bancarrota de facto del Banco Ambrosiano, permitió al fundador de los Legionarios acercar a algunos de sus benefactores al Vaticano. Así, los sabores económicos que impidieron la debacle financiera se convirtieron en los principales aliados a la hora de minimizar e incluso ignorar las denuncias de pederastía contra Marcial Maciel. Pero el fundador de los Legionarios de Cristo no parece ser la excepción en un México donde en las últimas décadas los altos prelados católicos se convirtieron en cabilderos políticos, promotores de negocios, anuladores de matrimonios y cazabolseros de la fe. No es gratuito entonces que a la par de los ilícitos de Marcial Maciel aparecieran actos cuestionables, algunos de ellos al margen de la ley, cometidos por un cardenal y obispo primado de México, un obispo de la congregación más nutrida del país, un nuncio del Vaticano en México, un abad de la Basílica de Guadalupe y un arzobispo de Yucatán. Algunos de ellos se dedicaron a cabildear para encubrir y proteger al pederastas. Son los casos de Norberto Rivera Carrera y Emilio Carlos Berlier. Otros, como Onésimo Cepeda, sacaron un pasado bursátil para hacer de la fe un piso de remates donde subastan su apoyo político y el de sus fieles al mejor postor, como lo hizo en la elección de 2000, cuando el obispo de Catepec fue el primero en aparecer en los cuarteles priistas de Francisco Labastida para felicitarlo por un triunfo que nunca llegó. Unos más, como Girolamo Prigione o el mismo Emilio Carlos Berlier, confesos unos y sospechosos otros de contactar e incluso recibir a poderosos narcotraficantes baja californianos y servirles de puente en complejas negociaciones con el gobierno federal en turno. Negociaciones que algunos dicen terminaron por costarle la vida al cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo. Algunos como Guillermo Schulenburg o el propio Onésimo Cepeda, envueltos en escándalos y litigios millonarios, el primero por heredar a su hermana $9 millones, el segundo por verse involucrado en el manejo de un pagaré de 130 millones de pesos en la herencia de una viuda de alta sociedad, y otros más como Onésimo Cepeda o Norberto Rivera utilizando sus influencias en la Santa Sede para lograr la anulación matrimonial de prominentes políticos o empresarios, incluyendo la muy debatida nulidad de los matrimonios de Vicente Fox y Marta Sahagún. Por eso en el Vaticano las luces de alerta están encendidas sobre México, porque los altos prelados de la Iglesia Católica parecen estar más interesados en los asuntos del César que en los de Dios, porque sus imágenes exhiben el favorito de todos los pecados, la vanidad, en las páginas de Quién, Hola o Caras. Por eso en México, más que en ninguna otra latitud, tienen eco las palabras de Joseph Ratzinger, de que la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia misma, adentro de ella. ¿Aceptará la Iglesia Católica Mexicana que vienen tiempos de purificación, de perdón, pero sobre todo de justicia? Analicemos.